Bien, buenas tardes. Damos inicio a uno de nuestros últimos coloquios de filosofía. En esta oportunidad nos acompaña Rodrigo Figueroa. Saludamos antes a todos quienes nos acompañan también online, a los presentes y a los que nos acompañan online. Y nos acompaña Rodrigo Figueroa, que hizo su doctorado en filosofía en la Universidad Católica y actualmente es miembro del Instituto de la Familia de la Escuela de Humanidades de nuestra universidad. Y Rodrigo va a exponer sobre el sentido de la muerte. Adelante, Rodrigo. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Parece bien. ¿Sí? Perfecto. Bien, gracias Emilio por esta invitación. Efectivamente, uno de los últimos coloquios, así que voy a ser apropiado tratar el tema de la muerte. Y el año pasado me tocó exponer aquí sobre el sentido de la vida, entonces me parecía también concordante, casi en continuidad con la exposición del año pasado sobre el sentido de la vida, el sentido de la muerte. Lo mismo que dije el año pasado, lo aplico ahora porque voy a leer unas carillas que escribí. Son 9, pero no se asusten, las letras grandes no serán más de 35 minutos de lectura, 40 máximo de lectura. Porque, no sé, pues pienso mejor cuando escribo y digo mejor cuando leo, digamos, ¿no? Bien, no será una pretensión desmedida siquiera aludir al sentido de la muerte. ¿No es la muerte acaso una de las grandes desconocidas de nuestra existencia? Convivimos a distancia con ella, siempre separados de su presencia, y cuando se hace presente no podemos sino ausentarnos. El viviente mira a la muerte con distancia y reticencia. Tal como afirma el filósofo húngaro Ladislao Boros, el hombre no tiene experiencia inmediata de la muerte. La muerte es, por ende, una ausencia presente y el muerto un presente ausente, se escribió alguna vez. Sin embargo, me parece que todo esfuerzo reflexivo acerca de la muerte es válido y es también necesario, aunque haya una ignorancia esencial en torno a ella y solo podamos aproximarnos entre líneas a su significación para nosotros mismos. Precisamente es su latencia ineludible la que nos obliga a traerla por anticipado a la conciencia. Como no ignoramos que hemos de morir, sería una estrategia evasiva y hasta estéril relegarla o esconderla en un tácito tabú que impida sopesar el peso existencial que posee. De antemano, sin saber bien qué es o qué sucede con aquel al que le sucede morirse, valga la redundancia, la reconocemos en el horizonte al cual se dirige de modo inevitable nuestra propia vida. La muerte es uno de los lazos comunes que subyacen a toda biografía, e identificamos que en algún momento la muerte golpeará no la puerta del vecino, sino la propia, no la del otro, sino la mía o la del yo que cada uno es. No se trata de ponerse trágico, pero pensar la muerte es una tarea a mi juicio imposible de soslayar, puesto que el hecho de morir le concede a la vida un estatus ontológico peculiar. Hasta se vuelve un requerimiento morirse, pues al decir de Max Scheler, la muerte es incluso, lo cito, la primera condición para la supervivencia. Fin de la cita. Paradójicamente, por tanto, es la finitud la que le da cierta infinitud a los instantes de la existencia. Al prever que moriremos, conocemos ya desde la infancia la vida que sus momentos son irrepetibles y que poseen por lo mismo una cierta exigencia de valoración única. En Ser y Tiempo, Heidegger definirá al hombre como, comillas, un ser para la muerte. Fin de la cita. Esta definición casi lapidaria no es por cierto negadora de otros aspectos decisivos del ser y el vivir humano, pero enfatiza el carácter direccional de cada biografía y especifica que la muerte es un estamento singular y un destino para todos. Si bien no de manera exclusiva, conviene enfáticamente sostener que vivimos para morir. En 1955, el sociólogo británico Geoffrey Corer escribió La pornografía de la muerte, título de un texto con el que sugiere que la muerte en esa época, mediados del siglo XX, se había convertido en un tema tabú y había reemplazado al sexo como tema prohibido. Me atrevo a agregar que posiblemente también en nuestro siglo ocurre esto. Como señala Philippe Ariès en su libro Morir en Occidente,
Hubo periodos en que se les decía a los niños que ellos nacían de un repollo, pero esos mismos niños solían asistir a la gran escena del adiós a la cabecera del moribundo y se enfrentaban a la muerte ya desde los albores de la vida. Hoy, por el contrario, es lo que piensa este autor, son iniciados a temprana edad en la fisiología del amor, pero muchas personas tienden a inhibirse de contarles a los niños que un ser querido ha muerto y optan por afirmar que está descansando en un hermoso jardín o que habita entre las nubes. Da la impresión de que muchas personas no quieren hablar ni oír hablar de la muerte. No es un tema de sobremesa y más bien no parece distender el ánimo ni el ambiente, sino que lo densifica. Es casi de mal gusto e incómodo hacer de la muerte un tema social. En las conversaciones festivas a la muerte ni se la nombra, se la entierra antes de que alguien levante la voz para decir algo acerca de ella. La muerte, por el temor que suele causar, es hoy la innombrable, o a la que eludimos con eufemismos o con expresiones que encubren su radicalidad. No usamos con frecuencia el término morir, sino que mencionamos otras palabras en su sustitución. Fallecer, se ha ido, ya partió, ha pasado a mejor vida. Esta llamada atención a la que me refiero no es una crítica al lenguaje con el que coloquialmente mencionamos el morir de alguien, pero sí intenta mostrar que esas palabras, que con frecuencia buscan ser bondadosas y consoladoras, tienden a esconder la naturaleza de aquello a lo que apuntan. Esta alerta, por tanto, propicia devolver a la muerte, más bien dicho, a la conciencia de la muerte y al modo como aludimos a ella, al lugar protagónico que le cabe y a no ocultar lo que podríamos denominar, ojalá no eufemísticamente, el reverso ineludible de la condición humana. Dicho lo anterior, me surge ahora la pregunta: ¿por qué la natural y casi espontánea resistencia del hombre a la muerte? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarla? En El ser y la muerte, el filósofo español José Ferrater Mora sugiere que solo al ser humano la muerte le es tan singular porque, lo cito, es el único ser que ha soñado con ser inmortal. Fin de la cita. Curiosa paradoja entonces a la que nos vemos expuestos los hombres. Sabiendo que moriremos, anhelamos y deseamos la inmortalidad. Quizá esta implícita rebelión a la muerte se debe a ese rasgo propio de un ser que es consciente de sí. Somos el ser que quiere seguir siendo, quiere permanecer en el ser, y la muerte aparece como la negación y gran impedimento de ese propósito irrenunciable para nosotros. Amar la vida es amar el ser que somos, incluso con sus limitaciones, y la muerte es como esa malhumorada barrera contra la cual se tropiezan todas las olas de la existencia y de sus posibilidades. Una nueva pregunta, por ende, se vuelve imperiosa. ¿Cómo vincularnos con este acontecimiento final e irreversible para cualquiera? Evidentemente no hay una sola respuesta para ello, pero deseo proponer 3 caminos de aproximación. 1. Un primer modo de hacerlo es transitar hacia el propio morir a partir del morir ajeno. Puede sonar difícil a los oídos, pero es quizás imprescindible. Algo que a todos o a casi todos nosotros ya nos ha ocurrido es que no hemos vivenciado, obviamente, aún nuestro propio morir, si es que cabe algo así, vivenciar el propio morir, sino que previamente hemos experimentado el morir de otros. Todo difunto anterior a nosotros, que somos a su vez futuros difuntos, es para los aún sobrevivientes un vanguardista de la finitud, alguien al que seguiremos en esa ruta de manera indefectible, tal como la sombra persigue su propio cuerpo. Ojalá, sostiene Robert Spemann, que no llegues a tu propio morir sin haber visto el morir de otros. Fin de la cita. La muerte del prójimo, por tanto, es el preanuncio de la muerte del yo, y nos dice algo acerca de la naturaleza de nuestro morir. Todo lo que vale para mí, vale para el otro, escribió Sartre en El ser y la nada. Quizás podemos decirlo a la inversa. Todo lo que vale para el otro, vale para mí, incluso respecto a este suceso último llamado muerte. A modo de añadido, en esta primera vía de aproximación a la muerte, conviene mencionar la reflexión del filósofo francés Gabriel Marcel. Lo cito: somos sobrevividos por aquellos a los que creemos sobrevivir. Fin de la cita. A veces en la sobrevivencia hay un cierto dolor, como el grito de Valentina, personaje de Marcel, ante la muerte del hombre que ama en un accidente. Su grito, lo dice Marcel, es la chispa que surge de un duelo absoluto. Fin de la cita. En ocasiones, el que sobrevive está tan afectado por la muerte del otro que en su propia vida la muerte le es hasta deseable. Entre el yo y el ser querido que se nos muere, hay un desgarro en ocasiones inconsolable.
Una segunda forma de relacionarnos con la muerte es tomar nota del paulatino envejecimiento de uno mismo. No habría envejecimiento, no hablaríamos de él sin la muerte en el horizonte. Y en una situación así, el paso del tiempo sería a lo mejor un hecho accidental, secundario del propio vivir. Pero no lo es, porque la desnuda densidad de la vida está plegada y atravesada por la creciente certeza de la muerte. La conciencia de nuestro envejecimiento, que de alguna manera se muestra poco a poco en el rostro paulatinamente apergaminado que se mira en el espejo, manifiesta el tránsito mismo de la vida, el paso y el peso de los años como pisos insustituibles del advenir de la muerte. La muerte, afirma Scheller, acompaña a la vida entera como un elemento de todos sus momentos. Fin de la cita. En el porvenir está la muerte, porque hay un mañana en el que comenzará a regir para cada uno, mientras que al ayer y al hoy le rigen la vida. El día que le sumo al pasado, se lo resto simultáneamente al futuro. El cumpleaños que celebro agradecido como un nuevo año que se me regala, tiene su trasfondo de disminución de cara al tiempo restante. Un año más de vida es también un año menos de la misma. La tercera vía de aproximación es la siguiente. El vivir le impone y le propone al ser humano asumir meditativamente la muerte, previo a hacerlo vitalmente. Valga la paradoja. En Junto a una tumba, uno de los 3 discursos de Kierkegaard para ocasiones supuestas, el filósofo danés hace ver que nada es tan serio, nada tan grave, nada más severo que la muerte. Con ella no se condicen palabras leves ni bromas. La muerte parece excluir la irrupción de lo cómico. Con la muerte no estamos para chistes. Kierkegaard lo expresa con las siguientes palabras. Lo cito. Si uno quiere nombrar debidamente un objeto serio, nombra la muerte y el serio pensamiento de la muerte. Fin de la cita. Para este filósofo, por tanto, la comunidad universal de la muerte, una fraternidad que todos compartimos, como hecho que afecta a la especie, no la priva la unicidad que le compete en cuanto afecta al individuo que reflexiona sobre ella. Eso explica que este hecho máximamente común adquiere al mismo tiempo un talante tan notoriamente particular. Cada uno, aunque muera en compañía de otros, en realidad muere esencialmente solo. Podemos acompañar al que muere. Tienes que poner admitir. Sí, vamos a ver ahí. Vamos a silenciar. Podemos acompañar al que muere, pero no podemos reemplazarlo en su propio morir. En la perspectiva de este autor danés, el pensamiento acerca de la muerte logra aquello que la misma... Ahí estoy silenciando. Sí. En la perspectiva de este autor danés, el pensamiento acerca de la muerte logra aquello que la muerte misma no es capaz, volvernos contemporáneos con ella. Cito, estar ahí cuando la muerte también está ahí. En efecto, la seriedad reside en que es la muerte lo que piensas, y ese pensar, si es genuino, hace presente a la muerte como ausencia afectiva del ser que piensa. Fin de la cita. El ser humano, ya lo sabemos, dispone de la insólita capacidad de representarse lo impensable, esto es, de hacer presente a la conciencia lo que todavía ni siquiera se constituye como real. Notable aspiración del pensador escandinavo y sin duda un enorme desafío para cada individuo. Volverse contemporáneo del propio morir, algo casi imposible dada la índole de la muerte como aquello que anda siempre por delante. Pero en la anticipación reflexiva del propio morir, el morir como suceso aún pendiente se hace coincidente con la vida que aún estamos llevando a cabo. Pone a admitir la Gabriela. Perdón. Kierkegaard distingue entre el estado de ánimo ante la muerte de un ser querido, el duelo por ejemplo, y la seriedad del sujeto que hace consciente la disposición hacia su propio morir. Quien se ve sobresaltado por la ausencia de una persona con la que sostuvo un trato habitual es provocado por un hecho intempestivo o previsto que se le impone. La muerte adviene desde fuera y nos sobrecoge. En cambio, quien medita su propia muerte la solicita sin ser solicitado aún por ella. O sea, quien medita se orienta o se dirige resueltamente hacia su muerte sin mediar provocación previa. Antes de que la muerte lo alcance en un momento determinado, quien la piensa con seriedad, quien la hace visible a su conciencia, le ha dado alcance incorporándola en el curso de sus deliberaciones prácticas. A partir de ese momento, su vida adquiere la seriedad que le imprime la orientación activa hacia la muerte y la pasividad propia del morir en alguna medida se revierte. Su carácter de acontecimiento imprevisto es sustituido por una actitud reflexiva que atrae hacia sí el límite y lo incorpora a la propia biografía.
el sujeto la anticipa pensándola, y esa consideración de la muerte la vuelve contemporánea a cada instante. Evidentemente, quien piensa en su propio morir sigue desconociendo otros aspectos relevantes del propio morir: el cuándo, el cómo y hasta el dónde. Estos aspectos son importantes, pero más importante aún es el hecho mismo de morir. Y para Kierkegaard no se trata solo de morir, sino de saber hacerlo. Esto que he dicho de Kierkegaard lo recogí de un artículo con ciertas variaciones que hemos escrito en conjunto con el profesor Jorge Mittelman sobre la muerte en Kierkegaard, y que está en este momento siendo revisado. Lo mandamos a una revista española de filosofía, ojalá que lo publique. Así que hago mención que esto respecto de Kierkegaard lo tomé fragmentariamente de ahí. Esta idea no es originaria del filósofo danés, pues se encuentra también en el diálogo Fedón de Platón, diálogo en el que Sócrates muere y en el que indica a su vez que la filosofía consiste en un aprender a morir. No podía ser menos para el filósofo de la antigua Atenas, pues si él estimaba que la vida que merece ser vivida, en la que se somete a examen a sí mismo, se vuelve una tarea para cada cual, la de aprender a morir. Quien cumple con este reto existencial no elude el enfrentamiento especulativo con la muerte. ¿Cómo ignorar la muerte quien no ignora la vida? Todo el tiempo, sin embargo, sabemos que podemos morir en el instante siguiente. Cada momento de la vida es una antecámara del momento de la muerte. Desde que se nace ya se está viejo para morir, dice el adagio. Durante un buen tiempo vivimos esperando que esa muerte que algún día será no sea todavía, no se haga próxima de modo inmediato. Requerimos y deseamos que la vida se prolongue antes que la muerte le dé caza. La extensión temporal de la vida, su prolongación, distiende la angustia o el miedo que suele provocar la muerte. En su ensayo La felicidad humana, Julián Marías afirma que el hombre es mortal, pero no solo en el sentido de que puede morir, sino que tiene que morir, es moriturus. Hay una edad, la vejez, de la cual nadie pasa de ella y no se puede permanecer en esa edad indefinidamente, tal como en ninguna previa. Esta es la estructura o el orden sucesivo de la vida. Marías complementa su idea con otra consideración. Desde la perspectiva biográfica, somos primariamente proyecto. Nos constituimos esencialmente de cara al futuro, al menos durante un tiempo importante a lo largo de la vida, y no hay razón alguna para que deje de proyectar. La proyección excluye todo término. Si puedo pensar en un día más, en una hora más, en un rato más, y su pretensión casi limitada pertenece a la vida biográfica como tal. Muchos planes que forjamos suponen su realización hasta que la muerte nos separe, tal como es recurrente oír en quienes utilizaban o utilizan la misma expresión al momento de casarse. Por consiguiente, en la tesis de Marías hay una doble dimensión. El hombre tiene que morir, pero la vida del hombre postula la inmortalidad. La caducidad prevista ya por uno mismo desde muy temprano se concilia con la proyección abierta y hasta temporalmente extensa de la misma existencia. Dice Julián Marías, lo cito: lo que yo soy es mortal, pero quien soy consiste en pretender ser inmortal. Fin de la cita. Y claro, el ser humano no se imagina a sí mismo de otra manera, ya que para concebirse como no existente hay que hacerlo desde la vida, en una especie de regreso para ver lo que ha pasado. ¿Cómo autopensarse no existiendo? Suena imposible. Concebir de esta manera la existencia plantea una nueva interrogante, una pregunta que es clave en el intento de comprender este tema. ¿Se puede ser feliz sabiendo que hay que morir o morirse? ¿Es compatible en consecuencia la pretensión de la felicidad con la certeza de que moriremos? En la argumentación de Julián Marías y de otros no se puede ser feliz más que en la medida en que se da al mismo tiempo un cierto olvido transitorio de la muerte, algo que habitualmente sucede. Nadie vive cada día y cada momento del día con el pensamiento de la muerte a cuestas. Es común no estar pensando en la muerte a cada rato y no dejamos que ese pensamiento perturbe cada una de nuestras actividades. De ser así, podríamos paralizarnos. Debido a ello, esta certeza de la muerte se concilia con un olvido cotidiano y gozamos de ciertas realidades incluso a sabiendas que ellas cesarán. No obstante, para Marías, por ejemplo, tal olvido no es posible todo el tiempo. Y si nos enfrentamos con la expectativa de la muerte, la felicidad podría verse como un engaño. Si se piensa en la muerte como en una aniquilación o desaparición total, nada vale mucho la pena porque dejaré de saberlo y dejará de importarme. Habré desaparecido y ni yo mismo me habré enterado de mi propia desaparición.
De cara a la caducidad, hasta lo más relevante se vuelve quizá insignificante. Si la muerte es lo último, desde la hondura del corazón nace la pregunta: ¿para qué afanarse tanto en algo puramente provisorio? ¿Para qué empeñarse en lo que está destinado a perecer? Si algo no importa de forma perdurable, simplemente a la larga parece que no es demasiado significativo. Y esto es la amenaza más radical a la felicidad. La muerte es posible en todo momento y finalmente inevitable. A su vez, la felicidad es necesaria, aunque no sea plenamente posible en esta vida. Aún así, es irrenunciable para el ser humano. Nadie puede no querer ser feliz. Nos encontramos, por tanto, en una situación singular. La felicidad es necesaria y al mismo tiempo un anhelo muy íntimo. Pero si tiene que terminar con la muerte, ¿no será acaso una ficción ilusoria? Solo es posible mientras olvido que tengo que morir, pero entonces la felicidad tendría un núcleo intrínseco de engaño. En la medida que olvido la muerte, me gozo las alegrías de esta vida, pero cuando recuerdo que voy a morir, me entristezco indefectiblemente. El mismo autor español que nos plantea este dilema nos ofrece, sin embargo, un punto de salida. Todo el mundo sabe que morirá, pero nadie puede estar seguro de que con la muerte terminará absolutamente su realidad. Muchos de ellos no poseen esa convicción. La seguridad de la muerte no es ni puede ser la seguridad de la aniquilación. Se puede creer u opinar una cosa u otra, pero la certeza no es accesible. Del grado y tipo de esperanza en la perduración depende el sentido de la felicidad. Si no se cuenta con la esperanza de una continuidad de la existencia, la felicidad finalmente será solo momentánea. Pero para Marías, por ejemplo, la felicidad es proyectiva y afecta a la vida misma. No puede ser momentánea. Como pretensión es permanente y configura la vida por entero. Esta cotidianidad proyectiva da cuenta de una ilusión de eternidad. Si el hombre hace todos los días las mismas cosas, tiene la impresión de que lo podrá hacer siempre. Sabe que no es así, pero la cotidianidad de una ilusión de... sabe que no es así, pero la cotidianidad da una ilusión de perennidad, sin la cual la vida misma le sería angustiosa. Aunque sepamos que vamos a morir, el día a día de la vida difiere ese acontecimiento y se asienta sobre los quehaceres habituales, aquellos que dan estabilidad y sentido al curso de las horas. Esta rutina nos tranquiliza y mantiene en parte a la muerte replegada sobre sí misma, lo que otorga una especie de respiro a la vida y al tiempo del que disponemos. Tomando en cuenta esta referencia, quiero abordar un último aspecto en esta exposición sobre la muerte. El ser humano se plantea ante la muerte en un escenario de dos alternativas: el fin de todo, la aniquilación que mencionaba, o desde otra perspectiva, la perspectiva cristiana, por ejemplo, con la cual yo me identifico, con la convicción de que así como vivimos para morir, cabe pensar que morimos para vivir. La esperanza en la inmortalidad, aquello a lo que muchos nos aferramos como un náufrago que se sujeta a una tabla en medio del mar, nos aparece como condición de que la felicidad tenga alguna consistencia. En el cristianismo no solo hay inmortalidad, sino que asimismo hay resurrección, noción central de esta fe. No se trata únicamente de seguir viviendo o de volver a vivir tras la muerte, sino que se afirma como una verdad decisiva de la existencia humana la perdurabilidad tanto carnal como personal de aquel que conoció la agonía del morir, pero que, traspasado el umbral de la muerte, da sus primeros pasos en el umbral de una vida definitiva. Pregunta: ¿estaremos atados a la muerte de una manera que no admita esperanza? Pienso que es pertinente aquí introducir una concepción religiosa antes que filosófica. Quienes somos cristianos, ignoro si todos aquí comparten o no esta perspectiva, asumimos que el Señor de la vida es también el que se levanta victorioso sobre la muerte. Es decir, pensamos que la muerte, que tanta congoja e inquietud suele causarnos, no tiene la última palabra en la historia del prójimo y tampoco en la propia biografía. Es cierto, vivimos para morir, pero también, lo reitero, morimos para vivir. La convivencia con la certeza de la muerte cambia así de perspectiva. Situados en la esperanza, el viviente no desfallece, aunque fallezca. No muere, aunque muera, puesto que comprende que la muerte no se vuelve su punto final, sino solo el punto seguido que antecede a lo que viene a continuación. Otra vida cuya característica central, una de cuyas determinaciones, será el hecho que la muerte ya no estará en el horizonte de esa existencia. La inmortalidad, sostiene el fenomenólogo francés Jean-Louis Chrétien, puede significar la imposibilidad absoluta de la muerte,
la condición de un ser que por esencia no está expuesto a la muerte, ni siquiera como posibilidad que supera. También puede significar que un ser expuesto a la muerte no sea destruida por ella o no lo sea por completo, y que la muerte sea el paso a otra vida, de una vida mortal a otra inmortal. Fin de la cita. A este último sentido se adhiero y que recuerda la famosa fórmula de Gabriel Marcel: tú, a quien amo, no morirás. Estas citas no niegan las consecuencias de la muerte, sino más bien reconducen sus efectos hacia una trascendencia invisible a los sentidos, pero imposible de desterrar del corazón humano. En el libro Las Horas, el poeta Rainer Maria Rilke escribe lo siguiente, cito: Señor, da a cada uno su propia muerte, el morir que brota de su vida, para que tenga amor, sentido y urgencia. Porque somos nosotros la corteza y la hoja. La gran muerte que cada uno lleva en sí es el fruto en torno al cual gira todo. Porque lo que hace extraño y difícil el morir es que no es nuestra muerte, una muerte que nos arrebata por fin solo porque no hemos madurado ninguna muerte en nosotros. Por esto viene una tormenta para despojarnos de todo. Fin de la cita. En Rilke la muerte, si es propia, si abraza nuestra vida, es una bendición. Ahora bien, casi no me atrevo a pensar en cómo será la propia muerte y tampoco cómo será la de los seres queridos. Pero me pregunto, ¿cómo quiero morir? Y les pregunto, ¿cómo les gustaría morir? No puedo responder por otros, pero sí por mí. Y si bien desconozco el tiempo y el modo, el lugar y la conciencia en ese momento, sí me atrevo a desear un tipo de muerte, en paz y con sentimientos de gratitud, alegría y esperanza, y no con sentimientos de rebelión, tristeza y desesperación. Prefiero a su vez una muerte paulatina antes que repentina, natural y no trágica, una muerte que sea como la vida y mejor que ella, que sea con una plegaria y no con una blasfemia, que sea como dice Rilke: Señor, da a cada uno la propia muerte, el morir que brota de su vida para que tenga amor, sentido y urgencia. Pero todavía más, que sea como dice Cristo en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. En definitiva, morir con la certeza interior de que la muerte no es un abismo hacia la nada, sino la antesala hacia el todo. Muchas gracias. Bien. Bien. Agradecemos a Rodrigo. Efectivamente, Rodrigo Morituri te saluda. Y damos paso entonces a comentarios y preguntas. Eugenio. Muchas gracias, Rodrigo, por estas profundas y muy bonitas reflexiones. También me interpelan en los que ya tenemos cierta edad, de una realidad que la vemos no tan lejana, por decirlo de alguna manera. Yo creo que todo eso en algún momento, recién lo conversamos con Emilio, esa pregunta que tú nos hacías: ¿cómo nos gustaría morir? ¿Ah? Si repentinamente, o saber que nos vamos a morir para arreglar las cosas con el mundo, etcétera, etcétera. Así que es una reflexión que realmente nos interpela, al menos a mí. Así que muchas gracias por hacernos volver sobre una realidad. Ahora, hay una paradoja, o no sé cómo lo ves tú, porque tú decías la reticencia, la resistencia, el miedo a la muerte es algo natural, ¿cierto? Parte de nuestra naturaleza. Pero por otro lado, para quienes adscriben y creen que efectivamente la muerte no es un cese, una aniquilación, sino que es un tránsito a otra vida, donde si no hemos portado relativamente bien tenemos la esperanza de irnos al cielo y no al infierno, la muerte no debería suponer ningún tipo de miedo, ni resistencia, ni reticencia. Todo lo contrario, por decirlo de alguna manera. Ahora, ese sentimiento, por decirlo de alguna manera, de que yo voy a gozar de la beatitud, voy a ver a Dios cara a cara, no debería provocarnos este miedo tan, comillas, natural frente a ella o a lo desconocido. ¿Cómo ves tú ahí? ¿Es una paradoja o son dos cosas que no se contraponen? Porque yo creo que es muy difícil que uno, por mucho que crea que la beatitud es para lo que estamos hechos, ¿cierto? No sienta esta cierta resistencia frente a la muerte. Quizás
no por lo que le va a pasar a uno, sino a lo mejor que yo creo que hay un elemento que es por lo que vamos a dejar, o en qué condiciones los vamos a dejar. Chuta, me voy a morir y de qué va a vivir mi familia, es un pensamiento quizás muy prosaico, pero es una situación real, o qué van a hacer, depende de la edad en que me pille, ¿cierto?, esta situación. Y lo otro, un poco ligado con lo mismo, ¿quién muere? Esto es una pregunta rara, porque el alma no muere, ¿cierto? Y el alma, como decía antiguo, el alma es la persona. Entonces, habría que ver allí, digamos, ¿quién es realmente el que muere? O ese sujeto, si se puede, no sé, separar, hacer ahí una distinción. Sí, bueno, yo creo que son preguntas también profundas. La primera, no sé si tengo una respuesta propiamente tal a eso. ¿Qué me atrevería a decir yo? ¿No? Que el temor a la muerte no es incompatible, me imagino. O sea, yo creo que la experiencia vital de muchos de nosotros no es incompatible con una esperanza de vida eterna. Yo puedo tener la esperanza de vida eterna, pero toda esperanza puede verse frustrada por alguna razón, digamos. Es decir, en cierto sentido está esta imagen muy bonita de Simone Weil, ¿no? Que la esperanza es como el sujeto que se pone delante de una puerta y golpea la puerta y otro el que abre, digamos. No dependemos de nosotros propiamente tal para conseguir lo que esperamos. Entonces, claro, un cristiano confía en que hay una vida eterna y en que esa vida eterna, que hay una vida eterna para todos y que esa vida eterna en el paraíso es una vida, digamos, que no, en el fondo que estará completa, en plenitud, y por lo tanto no echaremos nada de menos, digamos, ¿no? Pero tenemos que llegar allá, digamos. Y mientras tanto, tenemos que atravesar este umbral o esta frontera que llamamos la muerte y que aparece como la gran desconocida, digamos. Una reflexión de Vladimir Yankelevich que escribe sobre la muerte es precisamente eso, digamos. No voy a escribir sobre la muerte desde una ignorancia fundamental desde la muerte, porque nosotros no podemos hablar, por ejemplo, de la enfermedad. Y en general todos hemos estado enfermos de algo alguna vez y hemos salido de esa enfermedad, entonces tenemos una idea de lo que es la enfermedad, pero no dialogamos con los muertos sobre qué consistió para el muerto el morir, digamos, ¿no? Ya, eso es una cosa, digamos, ¿no? Me parece que el miedo natural no es incompatible con la esperanza, ¿no? La esperanza puede que supere el miedo en la medida en que finalmente ya no necesitemos esperar porque estemos en eso, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, ¿quién muere? Bueno, efectivamente, también uno diría, bueno, el alma es inmortal y por lo tanto el alma no muere. Estamos de acuerdo, pero muere la experiencia de la muerte, por eso yo aludí aquí también la resurrección de la carne, ¿no? Pero en el fondo la experiencia de la muerte es la experiencia para quienes somos testigos de la muerte de alguien, por ejemplo, ¿no? Vemos los efectos que esa muerte, la muerte produce y en el fondo vemos el desaparecer de una persona, al menos del horizonte de nuestra propia vida, digámoslo así, ¿no? Y por lo tanto, ¿quién muere? Bueno, muere el sujeto con el cual yo convivía, ¿no? Muere mi padre, muere mi hermano, muere un amigo, muere un desconocido, muere un jefe de Estado, en fin, las personas van muriendo y no nos encontramos con ellas en el resto de nuestro caminar, digamos. Entonces, tenemos una experiencia de la ausencia. ¿Cómo definir el estatus ontológico de ese que ha muerto? Claro, bueno. Pero es la desaparición, digamos, ¿no? La desaparición, ¿no? Para nosotros, al menos. Bien. A continuación, Paulina Dardel, Juan Ignacio Rodríguez y Mauricio Echeverría. Paulina, adelante. Gracias, Eugenio. Me parece muy interesante lo que propusiste, Rodrigo. Bueno, lo más probable es que podamos trabajar también sobre esta base en el paper que llevamos pensando desde hace marzo, no sé, mucho tiempo. Pero hay algo que tú dijiste con lo que yo no estoy de acuerdo y quisiera saber por qué tú piensas lo que yo no pienso. Tú dices que una persona, yo digo, una persona físicamente enferma, ya sea de un cáncer, de un SIDA, o que tenga cualquier dolencia, como puede ser una depresión muy grave, una esquizofrenia que arrastra por muchos años. ¿Tú crees que esa persona no piensa en la muerte? Porque son personas que muchas veces están al margen de la sociedad, o que las familias están esperando que mueran cuando hay una enfermedad grave detrás, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con todo ese mundo de gente que vive enferma muchos años? ¿Cómo no van a pensar
todos los días, a cada rato la muerte. Si es lo más natural, que es lo que están esperando que te venga de un minuto a otro. Esa es mi pregunta, propuesta, no sé qué responder o no. Sí, sí, gracias Paulina, muy buena pregunta. Yo estoy de acuerdo contigo, digamos, no creo que lo expuesto sea dicotómico, digamos, en el fondo. Yo tenía una tía abuela que murió a los 99 años, ¿ya? Y estuvo lúcida hasta el final y estaba muy cansada al final de su vida y decía, bueno, yo quiero que venga la muerte. Porque creo yo que una persona en una situación así, en el fondo quiere descansar. La vida, por las circunstancias que sea, se le ha convertido en algo extenuante. Pero yo creo que todo aquel que quiere descansar, me parece, digámoslo así, más allá de las convicciones religiosas que diga tener o no, o diga no tener, me parece que hay un afán natural, digámoslo así, a esto que mencionábamos aquí, ¿no? De seguir siendo de alguna manera, digamos. Entonces, cuando una persona dice, que creo yo, que ya quiere descansar, yo estoy entendiendo el descanso como una cierta continuidad de la existencia, digámoslo así, en mejores condiciones, digámoslo de alguna manera, porque si la muerte es la aniquilación completa, desaparición total del sujeto, del muriente, llamémoslo así, en realidad no hay propiamente tal descanso para esa persona, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, cuando la vida se hace muy adversa, por las circunstancias y razones que sea, el sujeto quiere como acabar, digámoslo así, con la vida en esas circunstancias. No me atrevería a decir yo que quiere acabar consigo mismo como una manera de ser aniquilado completamente. No sé si respondo a la pregunta, digamos, pero tengo esa impresión. Entonces, yo, en todo caso, Paulina, yo creo que esa persona puntual, como aquel que todavía no quiere morirse, están situados desde una esperanza común que han resuelto o la están enfocando desde dos vertientes distintas, pero yo creo que la esperanza esencial sigue siendo común, digámoslo así, es decir, el anhelo de inmortalidad de alguna manera o el anhelo de continuidad de la propia existencia. Yo creo que eso es como irrenunciable, digámoslo así, para el sujeto humano, cualquiera este sea, y cualquier convicción que el sujeto tenga, digamos. Yo no creo que uno admita o quiera para sí mismo la aniquilación, ¿no? De acuerdo, sí. Gracias. Lo respondiste bien. Gracias. Por Ignacio. Gracias, Rodrigo, por la exposición. Es una síntesis de todos los temas como fundamentales que van acompañados a la pregunta por la muerte. Tengo como dos comentarios para ver cómo los ves tú. Tú dijiste en un momento que pensar en la muerte podría paralizar la vida. Si yo todos los días estoy trágicamente pensando en que se puede acabar en cualquier momento, pero no pensar en la muerte también podría paralizar la vida. Porque en el fondo, tú mencionaste a Yankelevich, él dice que el ser humano no haría prácticamente nada si es que la muerte no estuviera ahí pisándole los talones. En el sentido de que aunque hay una cierta previsión de que esto no termina ahora, uno sabe que termina, y eso vuelve los días de la vida especialmente valiosos. Entonces también no pensar en la muerte, claro, me dejaría, si viviéramos 300 años, 500 años, 600 años, mire, esto lo hago más adelante, De hecho hay un cuento de Borges que se llama El Inmortal, que precisamente trata de eso. Habiendo alcanzado la fuente de la inmortalidad, lo que quiere es morir, porque ya nada tiene sentido. Claro, claro. Condición de la supervivencia es la muerte, dice Scheller, aquí lo citamos. Exactamente, claro. Exactamente. Y un poco ligado a eso, más que deseo de inmortalidad, yo creo que lo que hay es un deseo de felicidad. Porque la vida inmortal sería insoportable si es en las condiciones que es hoy día. O sea, vivir 800 años la vida que uno tiene ahora sería una cosa bien insoportable y que conecta con la pregunta que hacía Eugenio. Porque aunque tengamos la idea de la trascendencia, no es la idea de esta vida en otro lado, sino que es la idea de una vida plena en otras condiciones. Y eso no relativiza la muerte, sino que todo lo contrario. Le entrega un valor supremo porque lo que haya vivido acá tiene repercusiones eternas Claro. en esa otra vida. Yo creo que el miedo que uno tiene, que es un miedo natural por una parte,
pero también hay un miedo sobrenatural. ¿Qué pasará conmigo después de la muerte? ¿verdad? Que decía Claro, también, si no hay aniquilación, digamos. si no hay aniquilación, Claro. o sea, incluso asumiendo la hipótesis de que hay una vida después de esta, el tema es que yo paso de una vida temporal a una vida que es en otras categorías. Y como decía Yankelevich, seremos lo que hayamos sido hasta el momento de la muerte. Y después ya no podremos cambiar nada. Me presentaré ante Dios, ¿ah? Mostrando lo que he sido. Y ya, como decías tú, dependerá de Él abrir o no. Pero la repercusión escatológica, digamos, de una vida eterna, no feliz, es más angustiante todavía. Sí, yo también, lo mismo que le dije a Paulina, yo estoy de acuerdo con esas observaciones y si es paralizante tener la muerte como, digámoslo así, no adoptar ninguna decisión, no sé, no me subo a un avión porque puedo morir, no me subo a un auto porque puedo chocar y me puedo morir, digamos, ¿no? No salgo a la calle porque me puedo contagiar y me puedo morir, digamos, en el fondo, en ese sentido, claro, la muerte sería paralizante y además sería un ejercicio estéril porque me puede venir un infarto sentado en mi casa o me puede caer la lámpara de pie, digámoslo así, sobre la cabeza y electrocutarme, digamos, y entonces me muero, digamos, ¿no? Claro, es decir, ya, en fin, no sé, digamos, ¿no? Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Yo lo decía desde esa perspectiva. Por supuesto que también coincido contigo. Heidegger dice que hay que asumir la conciencia, la finitud, en el fondo, como una manera de pasar del estado de vida impropio al estado de vida propio, digamos, ¿no? O más maduro, llamémoslo en un cierto sentido. Y hay que tener en vista esto de que un día en el obituario el nombre no va a ser el de los otros, sino que otros van a leer nuestro propio nombre, digamos, ¿no? Si es que alguien pone nuestro nombre en el obituario, claro, ¿no? Pero en el fondo, es decir, es cierto, hay un texto de Jorge Vicente Arregui, a lo mejor a alguno le suena el nombre, un filósofo español que ya murió a todo esto, ¿no? Un libro se llama El horror de morir, y ahí él hace una observación bien interesante porque dice: la muerte nos horroriza, digamos, ¿no? En un cierto sentido, pero ¿qué pasaría si la vida que llevamos con las condiciones, adversidades, dificultades diarias, digámoslo así, esa vida nunca acabara y por lo tanto nunca muriésemos? Bueno, la vida se nos volvería, lo que dijiste tú, insoportable. Entonces pareciera que necesitamos morir, en cierto sentido, para que la vida se constituya en totalidad, y por otra parte para que podamos, bueno, por decirlo así, entrar desde una perspectiva escatológica donde se asume que hay una vida eterna. Esta vida, por decisiva y fundamental que sea, es la antesala de una vida todavía más decisiva y fundamental para el ser humano, digamos. Entonces, en la que efectivamente habrá una continuidad respecto de lo que hemos sido aquí y en el ahora, digamos. Pero pareciera que efectivamente necesitamos morir y necesitamos tener en vista esto de que en algún minuto tendremos que morir. Pero no pensar la muerte, también a mí me gusta esta idea de Heidegger, no pensar la muerte como algo que irrumpe desde fuera en la propia existencia, sino que la misma, el tener que ser o el tener que vivir es tener que morir, ¿no? Como el partir es tener que llegar, o el viajar es tener que llegar, digámoslo así, vivir es tener que morir. Si no hubiese muerte, la misma vida que tenemos ahora cambiaría radicalmente de condición, digamos. Y efectivamente, este mismo coloquio podríamos haberlo hecho en 1000 años más. No, porque no pasaría nada, digamos. En el fondo, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Perfecto. Mauricio y luego Alex. Que se sienta, Alex, si puede. Acá hay asiento. Ahí asiento, Alex. No, ¿verdad? Pasa, padre. Estaba como en la muerte ahí parado. Es que se cree la muerte. Claro. Bien. Gracias, Rodrigo. Yo quería ir a un nivel un poquito más pedestre, porque estamos hablando todo este rato de la muerte humana. Sí. Okay, pero hay una diferencia, te pregunto, esencial entre la muerte humana y la muerte de cualquier otro viviente, dejando de lado el tema de que solo el ser humano es capaz de reflexionar sobre la muerte, de tener conciencia reflexiva, meditar, anticipar, por supuesto, ¿no? Pero esencialmente, ontológicamente, hay una diferencia entre la muerte de un ser humano, la muerte de un conejo, la muerte de una lechuga. Hay una diferencia esencial, porque, volviendo a la pregunta de Eugenio, ¿no? ¿Quién es el que muere? Yo creo que en los tres casos lo que muere es el viviente, el sujeto Sí, viviente. por supuesto.
Y esa muerte es la destrucción de una sustancia viviente. No digo, déjame terminar la pregunta. No es la aniquilación, no voy a la aniquilación. Bueno, no llegamos a tanto, pero simplemente termina de existir un viviente corpóreo. Por más que creamos que el alma sea inmortal, ¿no? Y entonces por eso que alguien se cree la muerte, porque es lo más importante, es la máxima radicalidad que le puede acontecer a alguien, ¿no? Y en ese sentido, desde un realismo tomista al menos, la muerte es el mayor mal natural. No es la hermana muerte, ni la buena muerte, ni muero porque no muero, sino que es la misma experiencia que muestra nuestro Señor ante la muerte de su amigo Lázaro, sabiendo que lo va a resucitar enseguida. Es la muerte que él mismo experimenta ante su propia muerte en Getsemaní, ¿no? No es algo querido, no es algo bueno, es el máximo mal natural. Y por eso Santo Tomás dice que incluso un alma que quede viviendo después de la muerte no es persona. O sea, es la destrucción incluso de la persona. De la persona, no solamente es una destrucción biológica, ¿no? Es de la sustancia completa, en este caso, ser humano, una persona. ¿O no? El instinto de supervivencia, dicen los matarifes, que el animal se da cuenta que va a morir, se da cuenta que lo van a matar. No solamente es un instinto inconsciente de reacción para seguir viviendo, sino que hay una conciencia directa, no refleja, ¿no? Hay una percepción de la muerte ante lo cual se revela totalmente el animal. ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo que hay dos temas que los que planteaste, pero yo no sé lo que consistirá en la muerte para un animal, digamos, ¿no? Y en el mundo vegetal, a veces más que hablar de la muerte, hablamos del marchitarse, digámoslo así, ¿no? Ahora, claro, yo no sé si el animal sabe que va a morir como sabemos nosotros que vamos a morir, digamos. Yo diría, el animal sabe que está en peligro, ¿no? No sé si podemos admitir, digámoslo así, de que el animal sabe que va a morir y volver la muerte un acontecimiento para sí mismo como lo pensamos nosotros, digámoslo así, ¿no? Que además, digámoslo así, un poco lo que, como esta primera vía de aproximación hacia la muerte, ¿no? Como a partir de la muerte de los otros, yo puedo darme cuenta o percibir algo de lo que significará mi propia muerte, desconocido quizás qué signifique para mí mismo, pero podré imaginar qué significará para otros, digámoslo así, ¿no? Ya, eso. Yo creo que todo ese horizonte desaparece en el mundo animal, digamos. Ahora es un tipo de desaparición, evidentemente, yo coincido contigo, digamos, ¿no? En mi caso, yo creo que, bueno, en el tuyo también, no admitimos que en el caso del hombre eso sea aniquilación, ¿no? Y probablemente diríamos sí lo es en otras especies, digamos, ¿no? Ahora, en el libro El ser y la muerte, que yo mencionaba aquí, una de las citas, ¿no?, de José Ferrater Mora, dice que la muerte es lo que tú dices, para todo viviente, pero es un acontecimiento propiamente tal para un viviente, el hombre, digamos, el ser humano, ¿no? En términos de la reflexión previa, ¿no? Que implica que nosotros nos relacionamos con la muerte de una manera distinta al puro momento de estar muriéndose. Es decir, esto que dice Kierkegaard también, digamos, nosotros podemos ya tener sobre la muerte un pensamiento serio, digámoslo así, que se da evidentemente desde una experiencia que todavía no hemos, comillas, vivido, digamos, porque sigo diciendo, habrá que ver qué significa esto de vivir la propia muerte, ¿no? Me habré dado cuenta de que he muerto una vez que he muerto, digamos, ¿no? Bien, eso sería, digamos, ¿no? Pero respondería a eso. Y la segunda pregunta, ¿cuál era el tema? O sea, un poco, bueno, ¿quién muere? ¿No? Claro, pero, bueno, la persona, sí, pues claro, ¿no? En el caso humano, digamos, ¿no? Muere el que era, digámoslo así. Ese ser que el que era como era, ese muere, digamos. Ahora, si admitimos que hay vida eterna para el sujeto humano, la pregunta es claro. si muere la persona. Claro, bueno, Sokolowski dice en Fenomenología de la persona humana que cuando entierro a Juan, no entierro a Juan, entierro al cadáver de aquel que en vida fue Juan.
¿no? En el fondo, digamos. Claro, lo que pasa es que uno dice voy al funeral de Juan porque sería como raro, digamos, decir estoy enterrando a aquel que en vida fue Juan. No se preocupe solo. El cadáver es la expresión de la muerte de Juan. Bueno, murió Juan en la unidad intrínseca alma-cuerpo. Digamos. ¿Y el alma separada qué es? Bueno, ese ya otro tema. Digamos, es otro coloquio para los del próximo año, digamos, ¿no? Claro. Alex, Sí, no sé. Alex. Sí, hola. Yo estaba ahí afuera, llegué un minuto después, así que estaba escuchando todo con atención, sí, pero en todo caso te agradezco la reflexión, tenía ganas de escucharla, ¿no? Quería plantearte qué opinas tú de esto. Me parece, tengo la impresión de que los muertos, como memoria de los muertos, condicionan no solamente la percepción de la muerte, sino la vida también. Como Finkielkraut, que citando decía, los muertos requieren de los vivos para seguir viviendo como muertos, para seguir siendo muertos, ¿no? Requieren de la memoria. Entonces, y esto se percibe por todos lados. Me tocó ver el año pasado que la muerte del esposo de una profesora, y que llegamos al lugar, estaba un gran llanto, porque fue un hombre jovencísimo y qué sé yo, una historia muy trágica de la muerte de este señor. Y a unos 50 metros hay una fiesta, ¿no? Que habían ido a celebrar la muerte de un ser querido en una verdadera fiesta, con música, con cosas, comiendo completos y cosillos, ¿no? Y si lo extendemos esto, uno ve constantemente globos blancos, se murió alguien y están también en la misa, ¿no? Ahora el Señor ya lo acogió como si ya estuviera definido, ¿no? Y me parece a mí que esta expresión de fiesta, por eso quería preguntarte, de alguna manera mata a los muertos, mata la memoria a los muertos, que les quita su tarea. Ya están bien, por lo tanto yo sigo acá. No pienso más así. Nuestros cementerios son eso, en el fondo, ¿no? Son lugares en los cuales hay que pisar solo los muertos y que si yo no están. O si no, los polvos que se tiran la ceniza en el mar. Entonces, quería preguntarte qué te parece tengo la impresión, no lo tengo claro, pero que esta percepción de la muerte, que cuando tenía, 16 años, leía El Mundo Feliz de Huxley y decía, no podemos llegar a eso, ¿no? Y que los pequeñitos de kinder los ponían en los lugares para que morían, y cuando moría alguien le aplaudían y hacían fiesta, los chicos de kinder, ¿no? Y algo de esto hay, algo de esto en que ya la muerte o se deja de lado. Por ejemplo, no se quiere que mueran las personas en las casas, ¿no? Tampoco los quieren en los hospitales. Ojalá que se mueran sin que nadie sepa que murió, ¿no? Y vayan directo etcétera. Hay una especie de muerte de los muertos. Y tengo la impresión que esa muerte de los muertos dificulta la percepción de la muerte como tal, lo que tú has dicho ahora, ¿no? Al punto que incluso podría verse esto que llaman los psicoanalistas una especie de tendencia necrófila. O sea, lo que estamos escuchando hoy día en los medios de comunicación es viva la muerte, viva la muerte, viva la muerte, ¿no? Como por todos lados. O sea, la guerra, esto, los vamos a matar hasta el último, los vamos a destrozar, etcétera, ¿no? Y la violencia que estamos viendo por todos lados, etcétera. De alguna manera algo tendrá que ver, ¿no? Y quería preguntar tu reflexión sobre esto, ¿no? Sí, bueno, gracias. La pregunta, Alex, bien profunda también. Sí, una de las críticas que en este libro, por ejemplo, de Felipe Arias, Morir en Occidente, que es muy bonito porque hace una descripción como de los últimos siglos, cómo ha sido la relación del sujeto occidental con el morir, digamos, con la muerte, digamos. Entonces, habla de épocas donde la muerte estaba mucho más presente, digamos así, era una experiencia mucho más cotidiana para todos, ¿no? Se moría, se vivía menos en términos temporales, ¿no? Era algo más visible la muerte, y hoy día hemos relegado la muerte a un ámbito muy privado, digámoslo así, donde lo que efectivamente dices tú, donde ojalá el muerto muera rápido, digámoslo así, y saquemos pronto el cadáver. Hemos también alejado a los niños de la experiencia de ver cadáveres, en fin, ¿no? Claro, o sea, como que fuésemos a vivir para siempre y la muerte fuera algo incómodo que le toca a otros, y a mí, bueno, mientras no me toque, digámoslo así, vivo como si nunca tuviera una presencia, digamos, ya. Sería un problema para algunos autores. Esto es un problema, digamos. En el fondo, convertir la muerte en un tabú es un problema, ¿ya? Porque supone una evasión inconducente, digámoslo así, ¿no? De la relación existencial del sujeto consigo mismo de cara a su finitud, digamos, ¿no? Ya, ese es un tema.
Por otra parte está esta reflexión de Gabriel Marcel, que yo les citaba acá, ¿no? Somos sobrevividos por aquellos a los que creemos sobrevivir, que tiene que ver con la primera parte de tu observación, digamos que es muy bonita, ¿no? Esto de que los muertos necesitan de los vivos, de alguna manera, pero el vivo necesita de los muertos en una especie de diálogo tácito, en la idea de Marcel de que de alguna manera el muerto no está desaparecido, digamos. La persona va a una tumba a visitar a un ser querido y le habla. ¿A quién le habla cuando le habla, digámoslo así, ¿no? En muchos casos, digamos. ¿Le habla al muerto o le habla con una tácita esperanza de que el muerto, el cadáver que está ahí descomponiéndose o ya descompuesto, en realidad, digámoslo así, esté vivo de alguna otra manera, ¿no? Y por lo tanto volvemos a lo mismo, digamos. La pretensión de inmortalidad parece ser inescapable para el sujeto humano, digamos, ¿no? Ahora, claro, matar la muerte o matar a los muertos, como si no fuese nada, en Estados Unidos se maquilla a muchos muertos, como si no estuvieran muertos, digámoslo así. Hay una novela de Evelyn Waugh, Los seres queridos, que es una sátira sobre precisamente la experiencia de la muerte en Estados Unidos. Son dos funerarias, una de animales y otra de seres humanos. Toda una novela magistral, digámoslo así, muy divertida en el fondo y muy trágica, sobre la relación de los vivos con los muertos y cómo hacemos que los muertos no parezcan muertos. Y claro, es un problema, digamos, porque es negar la radicalidad de la muerte en el fondo, ¿no? Pero al mismo tiempo, el valor que la muerte le otorga a la vida. Ese es el punto. Claro. Si no es así, se tergiversa la vida. Se tergiversa la vida, claro. Ese es el punto, claro. Sí. Bien. Gerardo. Sí. Yo quería comentar unas anécdotas personales, así que pido disculpas porque es algo personal, pero voy a contar 3 anécdotas que no ocurrieron en el mismo momento, pero es con un mismo hijo mío cuando tenía alrededor de 11, 12 años. La cosa es que un día me dice: papá, Dios me tiene que pedir perdón. ¿Por qué?, le dije yo. Porque me hizo sin preguntarme. Y no me importa que no me podía preguntar porque yo no existía, me importa que me hizo sin preguntarme. Y yo lo estoy pasando muy mal. Nosotros nos acabamos de separar con su madre, entonces para mí oír eso era espantoso. Que mi hijo no quisiera existir y que le reclamaba a Dios ese acto violento de haberlo traído a la existencia. Una anécdota. Otra anécdota. Me dijo el mismo hijo, poco después: papá, me dijo, ¿has visto lo maravilloso que es un instante? ¿Un segundo? Entonces dije: ¿de qué me estás hablando? Me dijo: piensa todo lo que está pasando ahora. Las hojas que crecen, los animales que aparecen, los movimientos de los planetas. Y con el mismo silencio que le oí la primera anécdota, porque quedé mudo, me dijo: y otra cosa, es impresionante que nosotros estemos conversando sobre eso ahora. Tercera anécdota. ¿Con el mismo hijo? Mismo hijo, misma edad. Chuta. Que estudia filosofía. Tercera anécdota, me dijo: papá, me dijo, estoy súper contento. ¿Por qué? Porque cuando estemos todos muertos, vamos a tener la misma edad, que es mi edad, 11 años. ¿Por qué? Porque creo, me dijo, que Jesús dijo que el que no es como niño no puede llegar al reino de los cielos, dejad que los niños vengan a mí. Luego, creo yo, me dijo que cuando tú mueras, en el cielo vas a tener mi edad, y cuando yo muera voy a tener la edad que tengo ahora y vamos a jugar. Entonces, ¿por qué cuento estas 3 anécdotas? Porque yo lo único que hice después de esas declaraciones de este personaje fue estar en mudo y rezar, porque la verdad es que me queda grande todo. Pero me dio mucho consuelo la respuesta a las oraciones, porque este niño encontró en la contemplación un motivo de gozo. Y luego también en las noticias que tenía por la fe revelada, se imaginaba un cielo que era jugando con su papá. Entonces, yo creo que la existencia, le reconozco a mi hijo que sí es algo violento. De la nada aparecer al ser, yo creo que es una cosa muy radical y que puede producir mucho dolor. Imagínate para un papá sentir que de algún modo es responsable de esa angustia existencial. Pero por otro lado, la existencia, con las facultades que tenemos, nos abre unas perspectivas de un gozo y una alegría presente. Estoy pensando en la contemplación de mi hijo, lo que es un instante. O también, desde la fe y la esperanza, ¿no es cierto?, en la perspectiva de un gozo
de esas características. Así que nada, yo quería contar eso como anécdota de padre, que uno nunca quisiera hacer sufrir a nadie, menos causarle la muerte a nadie, pero quizás es inevitable que al existir, de alguna manera no solo coayudamos a que venga la vida, sino que de alguna manera participamos de la muerte por nuestro pecado, por nuestras acciones o del sufrimiento. Así nada, pues, lo comento porque sí. un niño puede ver cosas así, bueno, eso. Claro, yo claro, sí, yo no sabría qué responder a las 3 afirmaciones de tu hijo, creo que puede ser un buen filósofo, ¿no? Pero estaba recordando, claro, que va en otro plano lo que afirma Paul Ricoeur en Finitud y Culpabilidad, cuando dice que todos nosotros somos de alguna manera, en mayor o menor medida, deudores, digámoslo así, tenemos una cierta responsabilidad en el mal que hay en el mundo, digamos, ¿no? Pero eso ya va como en otra línea, digamos, ¿no? Claro, para el ser humano vivir supone encontrarse de modo consciente consigo mismo y encontrarse de modo consciente consigo mismo sabiendo del límite temporal, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es... bueno, no tenemos otra experiencia nosotros mismos que esa, digamos, ¿no? Entonces yo creo que lo que marca de modo radical la existencia humana es la conciencia. Una de las marcas decisivas de la existencia humana es la conciencia de la muerte, digamos, es decir, no podemos prescindir de esa conciencia, ¿no? Una inconsciencia respecto de eso sería una vida con una trivialidad, me parece a mí, digamos, ¿no? Un poco ficticia, digamos, ¿no? Me parece que sería no querer asumir lo que necesariamente nos tocará asumir, digamos, ¿no? Pues la muerte se impone al sujeto, digamos. No hay nadie que haya aludido a la muerte. En la película de Ingmar Bergman, El séptimo sello, que probablemente más de alguno vio, aquí hay un momento en que el protagonista juega ajedrez con la muerte para salvar la vida de la mujer que amaba. Si gana el protagonista, con Eugenio jugamos ajedrez, ¿no? Si gana el protagonista, la mujer sigue viviendo. Si gana la muerte, la mujer muere en ese momento, y entonces él le pregunta a la muerte, el protagonista, bueno, y después de ti, digamos, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Ah, no sé, dice ella, yo solo soy la muerte, ¿no? Claro, digamos, como el límite, ¿no? Bien, quería, ya para ir terminando, quería hacer unos últimos comentarios y ves que, en el fondo, ¿qué te parecen, digo, ¿cierto? Bueno, uno es respecto a si se hace violencia al existir. Osvaldo Lira diría, por supuesto, ¿sí? ¿O qué crees que una vez me dijo eso en un comentario, ¿cierto? Eso, sí, claro, somos creados con violencia. ¿Qué crees que esto florecilla? Me dijo. Eso fue. Pero respecto a si la vida es una permanente meditación de la muerte, como dice San Agustín, ¿cierto? Que la filosofía es una meditación de la muerte. Bueno, el Feón dice eso, de alguna manera. Sí, ahí también, claro. ¿Cierto? Pero pienso un poco en relación a la felicidad, lo que decía Gerardo. Yo me acuerdo de mi mamá. Mi mamá tenía como una contacto permanente con la muerte, siempre hablaba con su hermana sobre la muerte. En algún momento aparecían los muertos en las reuniones familiares, digamos. Aparecían los muertos, se ponían a hablar. Aparecían discursivamente. O quién sabe. Y aparecían también en los obituarios, ¿cierto? Desde que tengo conciencia, recuerdo a mi madre leyendo obituarios. Y siempre en algún momento decía, se murió tal, igual. Y tenía esa relación con la muerte, es bien curioso, y yo creo que era feliz, fíjate. Se acostó un día como a los 80 años y como las viejas donosianas, no se levantó más, se quedó en cama. 10 años duró en cama. No estaba enfermo, estaba en cama, digamos. Y leía obituarios y hablaba sobre la muerte con sus hermanas. Y entonces uno dice, bueno, igual estaba, me asusta al final cuando se va a morir, pero igual estaba bien. Pues, o sea, hay una convivencia con la muerte que yo creo que nos haría bien, digamos, en ese sentido. Que bueno, forma parte de la vida, digamos. Claro. Armando Uribe, el poeta, en sus últimos años, ahí ya vivía recluido en su departamento de Ismael Valdés Vergara. Y
y solo quería morirse, digo. En el fondo, como que ya no. Pareciera que en algún minuto, nos estaba recordando también cuando muere Churchill, que muere a los 90, antes de morir decía ya como, todo me aburre mucho, decía él, ¿no? Como que llegó un momento en que la vida se volvió tediosa y la muerte se volvió deseable. Pero me imagino, incluso a propósito de la pregunta de la Paulina, ¿no?, que la muerte se vuelve deseable, insisto, ¿no?, desde este tácito de que hay algo que es mejor posterior a la muerte, porque no sé si es tan deseable desaparecer, ¿no? Claro, definitivamente. en ese sentido iba mi segundo comentario, que en el fondo, porque hemos hecho un análisis existencial de la muerte, fenomenológico, y yo diría que eché un poco en falta un análisis metafísico. Es decir, ¿qué pasa con el alma? El alma cuando muere, el alma separada, ¿cierto? Santo Tomás de Aquino dice que el alma cuando muere es una sustancia pero incompleta. Una cosa extrañísima, Claro. digamos, ¿cómo haber una sustancia incompleta? Bueno, eso es una sustancia incompleta, porque ¿qué le falta? El cuerpo. Claro, como que está a la espera incluso Claro. respecto de su propio cuerpo, Claro. ¿no? Como todavía... Pero sin embargo ahí uno puede hacer un análisis sobre la inmortalidad del alma, filosóficamente, y no sin entrar todavía en el terreno religioso, filosófico. Y uno puede decir, Claro. el alma es inmortal. Y se puede hacer un análisis metafísico al respecto, que el de Santo Tomás es extraordinario, digamos, extraordinario. Entonces, también desde la filosofía uno puede como decir algo sobre el más allá, desde la filosofía. Claro, es sí, cierto po, que pero- se queda en un... Sí, po. se queda, hay un cierto momento en que para, uno no puede decir más, digamos, ¿cierto? Pero puede decir bastante, desde la filosofía. Claro, pero en el fondo si pensamos en una continuidad de la existencia humana, tiene que ser al modo, lo mismo dice Tomás de Aquino, tiene que ser al modo de la naturaleza humana. Y ese modo de la naturaleza humana es corpóreo también, y por lo tanto por eso Claro. que es necesaria la resurrección de la carne. Claro, exactamente. O sea, Santo Tomás lo deja a las puertas, es decir, desde el punto de vista filosófico. Claro. Porque teológico ya lo sabe, digamos, pero filosófico lo deja ahí, dice, Claro. sustancia incompleta. Sí. Que yo veo fenomenológica. Es una sustancia incompleta, porque si es sustancia, estamos hablando de un dualismo entonces. Sí. Es curioso. Y desde la filosofía, ¿cómo podemos plantear que va a haber resurrección del cuerpo? Porque eso no No, desde la filosofía no se puede. Lo que uno puede decir es, si la sustancia es incompleta, tendría que, para estar completa, también haber cuerpo. Sí, hay Pero un no lo puede texto, decir, hay no un lo puede texto decir de, no lo de- puede decir la filosofía, digamos. Pero Santo Tomás, con lo de ilemorfismo, justamente dice que son dos coprincicios en Ujú. una sustancia. Entonces Sí, se pues. está contradiciendo. No, en todo caso, Paulina, Sí, entiendo el- Paulina Taboada, hay un texto de Alfonso Gómez Lobos que publicó el Centro de Estudios Públicos que se llama Inmortalidad del alma y resurrección. No sé, digamos, entonces te lo puedo mandar. Lo tengo. Ah, Me ya acuerdo tengo, que lo Ah, presentó perfecto. en el centro de Biobética, Ah, como perfecto. motivo de análisis, y después lo presentó en la Facultad de Teología, que quedó la crema. Ya, Porque claro. era muy desafiante para los teólogos su idea Claro. de que esta sustancia Claro. tendría que... ¿Tú te acuerdas bien cómo era la fundamentación de la idea de él? Pero que No me acuerdo tanto, pero decía que había dificultades para pensar en la inmortalidad del alma, digamos así, ¿no? Y, por lo de la- si no me Sí, y- equivoco, lo que él planteaba era que con la muerte moría la persona. O sea, que, No, sí, pero eso, pero claro. la persona, o sea, como que después tenía que haber como una especie de resurrección completa, porque si no era incoherente. Sí. No, pero No admite sé. la posibilidad de que eso se dé, digamos. No niega, pero dice que tiene dificultades filosóficas, digamos. Dificultad filosófica, Sí, esto del alma sí. separada. Sí, claro. que- Tiene dificultades filosóficas, pero admite que, como que admite que debe ser así, digamos. es difícil. Pero se puede plantear filosóficamente, uno puede decir la sustancia separada, o sea, la sustancia incompleta. ¿Qué sería una sustancia incompleta? Es un contrasentido, digamos, ¿cierto? Claro. Pero uno podría decir, sí, pero tal vez el juicio final viene justo después de que nos morimos y entonces se da la continuidad y entonces Esa es la sigue. pregunta de Alfonso. Claro, y Esa yo, es la pregunta de y yo Alfonso. creo En el fondo, lo que tenía eso puede ver ser, digamos. Era como juicio final de resolución inmediata. Sigamos fuera de eso, ¿por qué no se podría ir fuera del tiempo? Porque elimina el juicio particular que No, elimina el juicio particular. Él decía, proponía
ponía que había juicio particular y juicio Claro. universal y resurrección inmediata. Claro, Entonces, claro. aquí pasa Bueno, por- eso se enseña en la Facultad de Teología de la Católica, hay algunos teólogos, pero es la postura minoritaria. La postura minoritaria es que efectivamente, al momento, en términos de la ortodoxia católica, pero la postura minoritaria es que, entre los teólogos, es que en el momento de la muerte, el sujeto que muere experimenta el juicio particular, el juicio universal y la resurrección, porque, entre otras cosas, lo que no hay es tiempo, Claro. ¿no? Hay que Por ahí- Pero- por ahí pero, la respuesta bueno, del Mysterium juicio. Fidei. Sí. Pero dejó Sí. la segunda Lo- preocupación penal que está- Sí. Sí, puede juicio particular, universal. Estoy preocupado de que hay de Tengo que pagar la Sí. cuenta. Bueno. Oye, Después bueno, de esta reflexión final que efectivamente nos conduciría muy lejos y a varios coloquios seguidos. Quizás tendremos que reeditarlo el próximo año sobre algunos, O sobre sea, la si me muerte. toca a mí, no sé, será el Sobre sentido la del más allá, digamos. Claro. ¿No? El más allá o el más acá, claro. Y llamado a terreno por las reflexiones de Eugenio. Digamos, Exacto. Le damos las gracias a Rodrigo por esta muy interesante exposición y que, bueno, nos dejó ahí con varias preguntas, que es un poco la idea, ¿cierto? Bien, no, muchas gracias Así que, a todos los que gracias. están online también. Démosle Veo un algunos que aplauso. reconozco. Así que, muchas gracias. Gracias a quienes están online y Aprovechen nos de veremos picar la palabras. próxima semana con Eugenio Yáñez, que hablará sobre los filósofos y sus fantasmas. Chuta. Seguimos. Bueno.